CJNG. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas en español, CJNG, fue fundado alrededor de 2009 en el estado de Jalisco. Su fundador y líder durante muchos años, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, fue en su momento policía, antes de ascender dentro de organizaciones rivales del narcotráfico. Bajo su mando, el CJNG pasó de ser una organización criminal regional a una estructura que, según autoridades estadounidenses, operaba más como un ejército organizado que como un simple cártel de drogas. La capacidad militar del grupo se hizo evidente por primera vez el 1 de mayo de 2015 en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. Un convoy militar mexicano entró en la zona y los combatientes del CJNG respondieron no con rifles comunes, sino con granadas propulsadas por cohete. Derribaron un helicóptero militar y mataron a los 9 agentes de seguridad que estaban a bordo. Fue el ataque más audaz hasta ese momento contra las Fuerzas Armadas mexicanas en la guerra contra el narcotráfico, y envió un mensaje que el gobierno ya no podía ignorar. Pero el ataque de 2015 fue solo un adelanto. En los años siguientes, el CJNG se convirtió en pionero en el uso de camionetas modificadas y reforzadas, cubiertas con blindaje de acero de grado militar y equipadas con ametralladoras pesadas. Los habitantes locales comenzaron a llamarlas monstruos. También comenzaron a colocar minas terrestres en caminos rurales para disuadir a los convoyes militares. Luego llegaron los drones. El CJNG fue uno de los primeros cárteles mexicanos en armar drones comerciales con explosivos caseros y enviarlos directamente contra sus objetivos. A principios de la década de 2020, incluso experimentaban con drones FPV, una tecnología similar a la utilizada en los campos de batalla de Ucrania. En junio de 2020, el CJNG abrió un nuevo frente, cuando hombres armados emboscaron al jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, a las 3 de la madrugada. Llegaron en un convoy blindado y dispararon cientos de balas de rifles Barrett calibre .50, armas capaces de atravesar bloques de motor y vidrio blindado. García Harfuch sobrevivió con 3 heridas, pero 3 de sus escoltas murieron. Más tarde, el cártel publicó un video mostrando el arsenal utilizado en el ataque. Mostrar su poder de fuego en redes sociales se convirtió en una marca característica del CJNG. Nuevos miembros se filmaban posando con armas, lanzacohetes, ametralladoras alimentadas por cinta y vehículos blindados. Los videos circulaban en Telegram y YouTube, a veces acompañados de música, mostrando las iniciales del cártel como si fueran un logotipo. Cuando el secretario de Defensa mexicano, Luis Crescencio Sandoval, anunció en 2023 que soldados habían confiscado 5 lanzacohetes del CJNG, el cártel llevaba años exhibiendo ese mismo tipo de armas en Internet. El 22 de febrero de 2026, Fuerzas Especiales Mexicanas mataron a El Mencho en Talpa de Jalisco. Junto a su cuerpo, los soldados incautaron vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos militares. En cuestión de horas, combatientes del CJNG levantaron bloqueos incendiando vehículos en una docena de estados mexicanos. Escuelas cerraron y aeropuertos suspendieron operaciones. La muerte de un solo hombre fue suficiente para mostrar al país entero el nivel de poder militar que había alcanzado el cártel. La mayoría de las organizaciones criminales adquieren armamento gradualmente, comprándolo en el mercado negro o robándolo a rivales. Los Zetas, en cambio, fueron distintos desde el principio. Sus fundadores trajeron las armas con ellos. En 1997, un teniente del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, GAFE, llamado Arturo Guzmán de Sena, cuyo código de radio era Z1, desertó para trabajar para el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Luego, reclutó a decenas de otros soldados del GAFE. Cuando desertaron, se llevaron consigo algunas de las armas más avanzadas del ejército mexicano: ametralladoras, fusiles de asalto, bazucas, granadas y equipos militares de comunicación y vigilancia. La ironía era profunda. Entre 1996 y 1999, alrededor de 500 miembros del GAFE habían sido entrenados por el 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en Fort Bragg, Carolina del Norte. Aprendieron lectura de mapas, guerra urbana, contrainsurgencia y el uso de todo tipo de armas. Ese entrenamiento estaba destinado a combatir a los cárteles. En cambio, muchos de esos hombres terminaron convirtiéndose en parte de ellos. Cuando desertaron, cada uno recibió un código de radio que comenzaba con la letra Z, tomado de la Policía Federal Mexicana. Así nacieron los Zetas. Su arsenal creció rápidamente más allá de lo que habían sacado de los cuarteles. Reclutaron a caiviles guatemaltecos, veteranos de una de las campañas contra insurgentes más brutales de América Latina.
Entre las armas documentadas en su poder estaban AR-15, AK-47, subametralladoras MP-5, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, misiles tierra-aire, dinamita, bazucas e incluso helicópteros. También establecieron campos de entrenamiento propios, donde jóvenes y ex policías aprendían tácticas militares. En talleres secretos de Camargo, Tamaulipas, desarrollaron el llamado narcotanque. Ingenieros del cártel soldaban placas de acero a camionetas y reforzaban los chasis con rieles de tren, creando fortalezas móviles conocidas como monstruos. En febrero de 2008, soldados allanaron un rancho cerca de Reynosa y descubrieron uno de los mayores arsenales ilegales registrados: 89 rifles de asalto, más de 83.000 cartuchos y explosivos plásticos capaces de destruir edificios. Al año siguiente, se encontró otro escondite en Nuevo León, con un campo de tiro privado, una flota de camiones blindados y suficientes armas para equipar a un pequeño ejército. Cuando el líder Z, Heriberto Lascano, murió en 2012, sus hombres asaltaron una funeraria, neutralizaron al personal y robaron el cadáver antes de que las autoridades pudieran exhibirlo. Incluso después de muerto, los Zetas actuaron según protocolos militares. Nadie quedaba atrás. Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales más antiguas de México, con orígenes en el contrabando de alcohol. Pero bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, que tomó el poder en 1999 tras asesinar a su mejor amigo, el cártel cambió profundamente. Frente a guerras simultáneas contra rivales y el ejército mexicano, Cárdenas dio una orden clara. Quería a los hombres más armados y mejor entrenados que existieran. Le dijeron que esos hombres estaban en el ejército, así que los reclutó. El resultado fue los Zetas, el brazo paramilitar del cártel. Durante más de una década, el Cártel del Golfo controló de facto una unidad militar entrenada por fuerzas especiales estadounidenses e israelíes. Los Zetas finalmente se separaron en 2010, obligando al cártel a crear otra fuerza armada, llamada Los Escorpiones, formada por ex policías entrenados en armas pesadas y tácticas urbanas. Publicaban fotos en redes sociales mostrando rifles Barrett calibre .50, pistolas doradas y lanzagranadas. También producían vehículos blindados propios en la frontera. Entre 2018 y 2024, el ejército mexicano confiscó 277 vehículos blindados artesanales en todo el país, más de la mitad en Tamaulipas. Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa construyó su imperio de manera diferente. Mientras otros dependían del terror, Sinaloa prosperó gracias a sobornos, logística y redes de tráfico a gran escala. Dirigido durante décadas por Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en la organización de narcotráfico más poderosa del mundo. Pero incluso ese modelo tenía límites. El 17 de octubre de 2019, fuerzas mexicanas capturaron en Culiacán a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo. En minutos ocurrió lo que luego se conocería como el Culiacanazo. Cientos de hombres armados tomaron las calles. Secuestraron autobuses y camiones para bloquear 19 puntos de la ciudad. Camionetas con ametralladoras M2 Browning avanzaron por las avenidas. Se documentó el uso de rifles Barrett M82 y lanzacohetes M72 LAW. Las fuerzas del gobierno quedaron rodeadas. Soldados y familiares fueron tomados como rehenes. Tras 4 horas de combate, el gobierno ordenó liberar a Ovidio. Durante esas horas, el Cártel de Sinaloa mostró exactamente lo que décadas de dinero del narcotráfico podían comprar. Investigadores compararon el poder de fuego utilizado con el visto en las guerras de Irak y Afganistán. Cártel del Noreste. Cuando los Zetas se fragmentaron tras la muerte o arresto de sus líderes, una facción que controlaba a Nuevo Laredo se reorganizó como Cártel del Noreste, CDN. Heredaron tanto el ADN paramilitar de los Zetas como uno de los cruces fronterizos más lucrativos del mundo. Nuevo Laredo está frente a Laredo, Texas, uno de los principales puntos de comercio entre México y Estados Unidos. Controlar ese paso significa controlar un río de dinero. El brazo armado del CDN se hace llamar Tropa del Infierno. Han realizado decenas de ataques armados contra bases militares y ataques directos contra instalaciones gubernamentales. Utilizan vehículos blindados, drones de vigilancia y bloqueos coordinados. Cuando las autoridades arrestan a un líder, la respuesta es inmediata. Vehículos incendiados, carreteras bloqueadas y combates urbanos. El CDN incluso publica videos en Telegram mostrando convoyes armados, drones y hombres con equipo táctico completo. Puede parecer arrogante, pero en una ciudad donde los enfrentamientos con el ejército se han vuelto rutina, el cártel simplemente muestra al mundo lo que esa guerra realmente significa. Si quieres ver más historias como esta, no olvides suscribirte y deja en los comentarios tus sugerencias para el próximo video.